En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Jesús resucitado y glorificado a la derecha del Padre, interceda por nosotros y permanezca con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pedimos por cada uno de ustedes sus intenciones y necesidades, sus familias, todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Les suplicamos a Dios que nos conceda la lluvia abundante, necesaria y oportuna a nuestros campos y ciudades. Pedimos por Gustavo Urbano Vargas, que cumple años, para que conceda la liberación a Milvian Griselda Izaguirre, y por Juan Ortega, para que el Señor remedie sus necesidades. Pedimos por el eterno descanso de María Ramos, Arnulfo Sierra, Gregorio Méndez García, Patricio Vargas y por todas las ánimas del purgatorio. Oremos. Descienda sobre nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y manifestarla con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿Han recibido al Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que deberían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan, huyen ante su faz los que lo odian, cual se disipa el humo y se dispersan con la cera y la cera se derrite el fuego. Así, ante Dios perecen los malvados. Ante el Señor, su Dios, gocen los justos y salten de alegría. Entonces, alabanzas a su nombre. El honor del Señor toquen las cítaras. Porque el Señor, desde su templo santo, huérfanos, viudas, de sus auxilios, Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad, riqueza a los cautivos. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra que Pablo realizó 3 viajes apostólicos. Y en este pasaje que hemos escuchado en la primera lectura, nos está hablando del tercer viaje misionero de Pablo. Y en este tercer viaje, Pablo llega a Éfeso. Y en su llegada nos describe una situación muy curiosa. Nos habla de 12 discípulos, pero que no han sido bautizados con el bautismo de Jesús. Habían recibido solamente el bautismo de Juan. Y entonces Pablo comienza a explicarles la relación que existe entre Juan el Bautista y Jesús, entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Nos habla entonces que Juan simplemente fue un precursor, es decir, es alguien que viene antes del Mesías y que anuncia su llegada e invita al pueblo a la conversión, a preparar el corazón para recibir al Mesías. Y que el bautismo de Juan es solamente un bautismo ritual, donde la persona manifiesta que está arrepentida de sus pecados y que quiere preparar su corazón para recibir al Mesías. Pero ese bautismo no borra los pecados. Ese bautismo no transforma a la persona. En cambio, el bautismo de Jesús es un bautismo que da una transformación. El bautismo de Jesús borra el pecado, destruye al hombre viejo y le da al hombre una nueva situación de vida. Es una criatura nueva. Destruido el pecado, viene en el alma del bautizado a vivir Cristo. Por eso el bautismo de Jesús sí transforma a la persona. No es simplemente un rito, es un sacramento de transformación. Y después de que estos 12 discípulos reciben el bautismo de Jesús, entonces se les impone las manos y reciben al Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo reciben una serie de dones y carismas.
Y ese es el bautismo que nosotros recibimos. Fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro bautismo es un bautismo que nos transforma, nos hace criaturas nuevas, nos configura con Cristo, nos hace hijos de Dios, destruye en nosotros el hombre viejo y nos da una vida nueva. Somos personas transformadas en Cristo. Y por medio del sacramento de la confirmación, también nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, como lo narra el libro de los Hechos. Después nos dice el libro, este relato del libro de los Hechos, que Pablo iba todos los sábados a la sinagoga a predicarle a los judíos e invitarlos a la conversión. Sé que durante 3 meses estuvo yendo a la sinagoga y allí exhortaba a los judíos a la conversión y mostraba la grandeza del mensaje de Jesús y la verdad del reino de Dios. Por su parte, el Evangelio continúa narrándonos el último discurso de Jesús con sus discípulos. Y aquí, en este pasaje del Evangelio de Juan, le dicen los discípulos a Jesús: ahora sí ya lo comprendemos todo. Ya no nos estás hablando en parábolas, creemos que verdaderamente eres el enviado del Padre, porque todo lo sabes y no necesitas que nadie te diga nada. Y entonces Jesús pone a prueba la fe de aquellos discípulos. ¿De verdad creen en mí? Va a venir el momento en que me van a crucificar y ustedes me van a abandonar, me van a dejar solo. Aquí hay una gran enseñanza. Nos enseña Jesús que la fe no es como un producto que compro y ya lo tengo. La fe es un camino, es un proceso. Tenemos que hacer un camino de fe, porque puede ser que habrá momentos en nuestra vida que nuestra fe vacile, que se anide en nosotros dudas e incredulidades. Y por eso les dice Jesús, les advierte: van a venir muchas tribulaciones, en el mundo van a sufrir mucho, pero en ese momento tu fe se pone a prueba. Es muy fácil creer en Jesús cuando todo va bien, cuando en la vida todo me está saliendo óptimo, cuando mis metas se están cumpliendo, cuando siento que en mi vida hay éxito. Pero cuando luego vienen situaciones difíciles, fracasos, incertidumbres, problemas, tristezas, mi fe sigue siendo la misma en Jesús. Sigo confiando en Él y sigo amándolo como cuando todo va bien. Por eso Él dice: van a venir tribulaciones, van a venir sufrimientos, y es entonces donde su fe se tiene que fortalecer. Conviene entonces que nos preguntemos cada uno de nosotros: esa fe que yo recibí en el bautismo, esa transformación que hizo de mí el Señor al darme una vida nueva, se manifiesta en mi vida. Tengo una fe firme, fuerte, que me hace crecer en mi vida espiritual, en mi amor a Cristo, en mi confianza en Él. O ante las pequeñas dificultades que se me van presentando en la vida, o grandes dificultades, mi fe vacila. Mi fidelidad es siempre la misma con Jesús, y en los momentos de dificultad y de tribulación, mi fidelidad y mi amor a Jesús se fortalece, o parece que mi vida espiritual se desmorona. Pidámosle pues al Señor que nos conceda siempre de ser fortalecidos en la fe, de ir creciendo y madurando en nuestra confianza en el Señor, y que a pesar de las tribulaciones nos permanezcamos nosotros siempre firmes en Él. Así sea.
Oremos al Espíritu que escudriña nuestros corazones y sabe cuáles son las verdaderas necesidades de los hombres. A cada petición diremos, escúchanos, Señor. Para que la Iglesia fija su mirada en Jesucristo y llena de esperanza, siga a su esposo que, con la cruz levantada como cetro, ha abierto victorioso las puertas del paraíso y se ha sentado a la derecha de Dios. Roguemos al Señor. Para que todos los pueblos lleguen a conocer al más hermoso entre los hijos de los hombres, que regresa victorioso de su combate, y contemplando en él las primicias del triunfo de la humanidad, vean fortalecida la esperanza de la victoria final del bien que nos espera. Oremos. Para que quienes sufren o se sienten esclavos del pecado sean levantados por Cristo, y que ha subido victorioso del sepulcro, y sus lágrimas y angustias sean transformados en aquella alegría que nadie les podrá quitar nunca. Roguemos al Señor. Para que el Espíritu del Señor ilumine con su claridad nuestros sentidos, ahuyente nuestras tibiezas, fortalezca nuestras debilidades y nos llene con sus dones. Oremos. Por cada uno de ustedes, sus intenciones y necesidades, sus familias, todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones, para que el Señor les enriquezca con toda clase de bienes y para que nos conceda la lluvia abundante, necesaria y oportuna a nuestros campos y ciudades. Oremos. Por Juan Ortega, para que el Señor remedie todas sus necesidades, para que conceda la liberación a Milvian Griselda Izaguirre, por Gustavo Urbano Vargas, que cumple años, para que experimente siempre las bendiciones de Dios en su vida. Oremos. Por María Ramos, Arnulfo Sierra, Gregorio Méndez García, Patricio Vargas, difuntos. El Señor tenga piedad de ellos, les introduzca en su reino y les corone de gloria. Oremos. Escucha, Señor, nuestras peticiones y envía sobre la Iglesia tu Espíritu Santo, para que, habitando en nosotros, nos convierta en aquel templo en que tú escuchas nuestras oraciones. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Que este sacrificio inmaculado nos purifique, Señor, y fortalezca nuestros corazones con el poder divino de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien después de resucitar se apareció visiblemente a sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado nos deseamos la paz unos a otros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios.